En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, el magíster en teología, Agustín Podestá, con quien hace varios sábados que no teníamos la posibilidad de charlar, pero hoy vamos a hacerlo. Por eso le damos la bienvenida nuevamente en esta casa a Agustín. ¿Cómo estás, Agus? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Estoy en la calle en este momento, por eso hablo medio así, pero Bárbaro. estamos bien. Bueno, Por cierto, estoy saliendo de la feria acá en Montecastro, en la plaza de Montecastro. sí. Están hoy y mañana, los recomiendo ampliamente. Se Bien. come muy bien. Es que está el día hermoso para pasear. Está muy lindo, sí, de verdad, y se come muy bien, hay productos regionales, así. Lo recomiendo. Perfecto. Ya que está, tiranos el chivo. ¿Qué está? En el barrio Montecastro, por supuesto, pero ¿en qué calle? En la plaza de Albois, atrás de la cancha de Albois. Perfecto, bien. Buenísimo. Barrio Montecastro, Plaza del Bois, conocida para los que vivimos por esa zona, así que bueno, aprovechen esta oportunidad que nos tira Agustín. Más allá hoy y mañana, es las ferias estas de la ciudad. Bárbaro. Más allá de la propuesta gastronómica que nos invitaste esta vez ocasionalmente, por ahí también tenés varias cositas para contarnos, por ahí más del palo tuyo, el rubro que te corresponde más aún. Y por ahí pensaba que para comenzar un poquito viendo el almanaque, el día de hoy es 31 de julio, por ahí una fecha que tiene cierta significancia para los católicos a lo largo y ancho del mundo, porque es el día de San Ignacio de Loyola. Más allá de este santo que por ahí está más asociado con la espiritualidad, por ahí hay otra persona que también nació en este mismo día, y hablamos de un riojano, Pedro Ignacio de Castrobarros, una persona sobre la cual vos mencionaste en tus redes sociales, pero que por ahí se sabe muy poco, como vos decías, más allá de ser una estación de subte o una calle, a lo mejor no sabemos mucho de lo que hizo, de su vida y obra. ¿Querés contarnos un poquito, Agus, sobre este personaje? Sí, bueno, como decías, es riojano, es clérigo del suelo argentino, que tiene la particularidad de haber participado como diputado, creo que el único, en 3 congresos de los fundacionales de nuestro país, como fue la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán, 1816, y luego cuando el Congreso tiene algunos inconvenientes en Tucumán y se tiene que trasladar a Buenos Aires, mucho más reducido, si no me equivoco, ahí quedan solamente 3 o 5 diputados, no recuerdo bien, él es uno de ellos. Entonces también se traslada a Buenos Aires y sigue representando al Congreso pequeño, digamos, y bueno, participó de los debates respecto de la independencia y la forma de gobierno, y tuvo varias intervenciones importantes. De hecho fue presidente del Congreso en varias oportunidades, y fue quien presidió las acciones litúrgicas en el contexto también de la independencia, y bueno, quedó un poco ahí olvidado por la historiografía típica, ¿no? Porque cuando no hay liberales en nuestro país, claro, se olvidan rápido. Entonces justamente él no estaba a favor del unitarismo, que era quien después se termina imponiendo en la época de Mitre, Sarmiento, etcétera, y bueno, fue ahí un poco olvidado por la historiografía de nuestro país, pero es importante que lo tengamos presente. Perfecto, bien. Agus, siguiendo con este abanico de temas que por ahí podemos charlar hoy, pensaba que hay una palabra que por ahí nos empieza a sonar un poco más, que es la de motu proprio. Y el Papa Francisco, digamos, viene a modificar algunas cositas como ya lo viene haciendo, metiendo un poquito de mano en ciertos ritos litúrgicos. Y por ahí contanos un poquito más, si querés, sobre esta particularidad y esta iniciativa particular del Papa Francisco, que creo que tiene que ver con lo que es la sagrada tradición, pero contanos un poquito más vos, Agus. Sí, es un decreto a nivel personal, que es del Papa, él puede emitirlos, que es por cuestiones particulares. En este caso, para decretar, digamos, prácticas particulares. En este caso lo hizo sobre el rito de la misa pre-Concilio Vaticano II. O sea, hasta el Concilio Vaticano II, la misa era lo que recordarán quizás nuestros padres, nuestros abuelos cuando eran chicos, que la misa era de espaldas, ¿no? Sí. El sacerdote estaba de espaldas, era en latín. Bueno, todo eso que tenemos en la cabeza, o que más bien ellos han tenido en la cabeza cuando vivenciaron lo que era la liturgia, eso es lo que se llama la misa el rito Concilio Vaticano II, lo llamamos rápidamente preconciliar, o tridentino, porque en realidad fue en el Concilio de Trento, hace unos 500 años atrás, 400 y pico, que se legisló que la liturgia tenía que ser sí o sí en latín. Bueno, el Concilio Vaticano II cambia, el sacerdote preside la Eucaristía, pero es uno más de los celebrantes, no es que es más importante que el resto. La celebración tiene que ser en lengua vernácula, es decir, cada lengua tiene que ser traducido
los misales a los ritos de las lenguas en cada país, bueno, una serie de... que es como nosotros hoy más celebramos, ¿no? La Claro. Eucaristía. Ahora, ¿qué pasó? Hubo grupos demasiado conservadores que en el contexto del Concilio Vaticano II se opusieron a estas reformas y pidieron seguir celebrando la misa de la forma anterior, ¿no? Lo que llamamos preconciliar. Y bueno, fue autorizado el permiso, tuvieron permiso y se fue legislando sobre ese permiso en varias oportunidades. Bueno, en este caso Francisco hace todos los papas anteriores legislaron sobre esto. Francisco da un paso más y prohíbe que la Sagrada Escritura, es decir, el momento de la lectura de la Escritura, sea leído en la edición en latín, que es la edición de la Vulgata, que además con los errores que tiene la Vulgata, bueno, sería largo, pero prohíbe que la misa sea leída que la Escritura, perdón, sea leída en latín, y pone otras prescripciones más, ¿no? Bueno, esto generó, por supuesto, mucho escándalo, sobre todo en lo que llamamos los más conservadores, ¿no? Que hay un poco lo que ponía en el posteo, es que ellos se hacen llamar tradicionalistas, Claro. ¿no? Y eso en realidad es un error, porque en realidad tradicionalistas somos todos los católicos, ¿no? Sí. Si nos basamos en lo que es la Sagrada Tradición, que la Sagrada Tradición es una de las fuentes más bien no es una de las fuentes, es una de las dos instancias de lo que es nuestra fe, lo que es la revelación, ¿no? La revelación se transmite por la Sagrada Escritura y por la Sagrada Tradición. En realidad no les correspondería el mote tradicionalistas, ¿no? Más bien diría son conservadores. Ahí acota Fran. ¿Cómo? Fran se lo escucha de fondo. Sí, él comenta también. También. Entonces, en realidad, habría que llamarlos más bien conservadores, porque en realidad a lo que se oponen no es a la tradición, no es a las costumbres más tradicionalistas, sino a lo que se oponen es al contenido de la fe, porque la fe es la tradición. Digo, comúnmente pensamos que la tradición es algo estático, ¿no? Sí. Sí. Que es algo inamovible, y en realidad es todo lo contrario, la fe es dinámica, ¿no? Ujú. El contenido de fe es dinámico, ¿no? Está llamado a modificarse a lo largo de la historia. En este sentido, las prácticas, a eso apuntamos, ¿no? No son contenido de fe. Claro. Es decir, si la misa se da en latín o se da en español, para decirlo sencillo, si la misa se da en latín o se da en español, eso no cambia la fe. Ujú. Más bien al contrario, la Iglesia está llamada a renovarse en cada momento de la historia. Y si hoy en día la prescripción que nos manda la Iglesia es que tiene que ser leído en español, no tenemos por qué, digamos, negarlo o pensar que se está modificando el contenido de fe. Lo que pasa es que en el fondo que confunden, ¿no? Creen que porque se lee en latín es más importante o es más misa o se es más católico porque la misa se diga en latín. Es una estupidez. De hecho, el latín también fue un idioma que a los primeros católicos, a los primeros cristianos no les gustó, Claro. porque es el idioma del Imperio Romano. Mm. O sea, ni siquiera es que es el idioma... Jesús no conoce... No era en hebreo. Claro, Claro. totalmente. O sea, digamos, Jesús oyó hablar en latín posiblemente, pero porque lo hablaban los emperadores, los soldados romanos. Claro. O sea, seguramente ni aprendió, o sea, latín. No es que uno es más tradicionalista católico porque ¿cómo se llama? Porque diga la misa en latín. No, nada, en el fondo son resquemores de ciertas líneas dentro Claro. de la Iglesia que se... ¿Cómo es que no me sale, como que se defienden, ¿no? Frente a lo que creen que es peligroso de alguna forma, pero en el fondo yo creo que atentan contra el mismo núcleo de la fe, ¿no? Porque la tradición de vuelta no es algo estático, ¿no? ¿Y el decreto es solamente para las lecturas, decías vos, y el resto de los rituales de la misa estarían dentro se pueden decir en latín igual? ¿O es toda la misa? O sea, para la misa, para los que todavía celebran la misa En latín. en latín, tienen algunas prescripciones más. Sí. Una, por ejemplo, es esta, que en la misa pueden decir el resto de la misa en latín, pero la Sagrada Escritura la tienen que leer en lengua vernácula. Perfecto. Es decir, en Argentina sí o sí la Escritura hay que leerla según la traducción al español Exacto. aprobada para la misa, que es comúnmente la del pueblo de Dios, por así decirlo, la que todos conocemos. Sí. Es la que está aprobada, digamos. Entonces, cuando se lee la Escritura en la misa tridentina, sí o sí hay que leerla en español, por ejemplo. Ujú.
y algunas prescripciones de dónde se puede celebrar, quiénes pueden, porque había que pedir un permiso especial, ¿no? Estos grupos, porque son grupos, ¿no? Claro. También es importante decirlo, ¿no? No estamos hablando de tanta gente, Exacto. estamos hablando de ciertos sectores, ciertas agrupaciones dentro de la iglesia que todavía sostienen esto, pero en el fondo, digo, se oponen al concilio. O sea, a diferencia de otros concilios, el Concilio Vaticano II no es lo que llamamos un concilio dogmático, porque no condena, como hacen los otros concilios anteriores, sobre todo en materia de dogmas, ¿no? Más bien se dice que es un concilio pastoral. Ahora, oponerse a un concilio pastoral también es un atentado, digamos, contra aquello que se cree. Está bien, no está al mismo nivel que el dogma, yo puedo coincidir en eso, pero también pareciera que esto que ellos se quejan, ¿no? De que algunos eligen una fe de una forma u otra, ellos también lo hacen. Porque el Espíritu Santo aleteó por este lado, ¿no? Porque la misa tiene que ser en lengua vernácula, en lengua local. Bueno, es interesante que se opongan a eso, ¿no? Dice mucho de qué tipo de fe quieren vivir. En el fondo estamos hablando de ciertos sectores, ciertas agrupaciones, ¿no? Sí, sí, porque pensaba, llevándolo al día a día, esto que de la prohibición de hacer ciertas cosas en latín, en la práctica cotidiana, justamente las misas diarias, ¿hay sectores que aún siguen celebrándola en latín? Porque uno por ahí piensa que es algo que una actividad ya caduca, parece, como que hoy en el año 2021 ninguna iglesia podía celebrar en latín. ¿Vos sostenés que hay gente que lo sigue haciendo realmente hoy en día? No, sí, quizás no lo vemos tanto porque no estamos hablando de tanta gente. claro. Son determinados grupos, determinados sectores, y sobre todo los que somos de Buenos Aires tampoco lo vemos tanto, porque tampoco en Buenos Aires hay algunos, pero son los menos. Más bien en varios lugares del interior. Hay agrupaciones en varios lugares del interior que sí sostienen este tipo de celebraciones. Por supuesto que está reglamentado y no lo pueden hacer cuando quieren, no es como cualquier sacerdote que agarra y da misa, ¿no? Claro. Tienen legislación, pero hay, en nuestro país hay, y en otras partes del mundo, bueno, ni hablar en Roma, en Europa, adentro de la iglesia en ciertos nichos todavía se sostiene. Y en el fondo creo que es preocupante, ¿no? Pero por eso que decía antes, porque digo, cada uno, bueno, puede vivir la fe de múltiples maneras, esto no me parece mal, ¿no? Claro. Me hace ruido que se sientan tan a la defensiva. No sé. Sí, es algo que llama la atención. Para mí está al mismo nivel que poder cantar o no una canción, no sé, con un tinte carismático, por ejemplo. Claro. O sea, yo lo pondría a ese nivel, digamos, el de la discusión, pero hay gente que no, hay gente que realmente el tema del idioma en el que la misa se da, en este caso el latín, lo pone a nivel de dogma casi. Claro. Y eso me preocupa, ¿no? Esa guerra me preocupa. O sea, que realmente les parezca totalmente ofensivo. No es que se está prohibiendo de vuelta una misa carismática, ¿no? Unas canciones más histriónicas o menos. O si le ponemos coros a las canciones o no le ponemos coros, segunda voz. Para mí poner el idioma pasa por ese debate. Sin embargo, para esta gente pasa casi por el contenido de la fe. Eso me preocupa mucho. Bueno, vos sabés que en esta sociedad se discute mucho, es todo un Boca River, como decimos siempre, que por ahí que latín, que no latín, y bueno, una de las discusiones que hemos tenido por ahí hace un tiempo es el tema de la separación de iglesia y Estado, y justamente hace un par de años habíamos hablado con Emil Secuda, la teóloga, que es conocida tuya, vos nos habías traído este caso, y que ahora fue nombrada como jefa de oficina de la Comunión Pontificia para América Latina del Vaticano. Justamente, no sé si esto lo nombra el propio Papa Francisco o no, pero en definitiva es un cargo que está otorgando la Iglesia a una mujer, donde muchas veces se cuestiona la falta de autoridades femeninas en la Iglesia Católica. Sí, es mujer, es laica, y estos son datos muy importantes. Sí. Francisco hizo mucho movimiento en este sentido, que muchos cargos en el Vaticano los ocupen laicos y especialmente mujeres. Esto creo que es un acierto enorme, y bueno, Emilce tiene una enorme trayectoria, es doctora en teología. Bueno, ustedes el otro día también compartían bien las redes la entrevista desde aquella vez. Bueno, y es llamativo, mira, recién me estaban contando, así como de rumores también peligroso, que ciertos sectores también ultraconservadores de nuestro país están presentando notas, están haciendo movimientos en contra de la designación de Emilce. ¿Por algún motivo particular? Bueno, ¿qué voy a decir?
Y se quejan por Yo lo vivo todo, de se siempre. quejan por el latín, por... Vamos a decir la Claro. verdad, hay gente que es aficionada a la queja. Sí, Sí, que son peligrosos, porque hay gente que pisa, digamos, a nivel político, ¿no? Me lo decían, no solo a nivel eclesial, ¿no? Sí. Gente que tiene llegada importante a nivel político, ¿no? Que tiene cargos políticos. Bueno, interesante, porque la separación de Iglesia y Estado, como recién lo estaba planteando, se desdibuja, ¿no? Porque cómo puede ser que estas agrupaciones se muevan más por el lado de la política que por el lado de la Iglesia. Es interesante también, ¿no? Que la queja o la manifestación la hagan desde el campo político y no desde el campo eclesial, porque en la comisión episcopal no tienen tanta cabida. Bueno, interesante esto, que en la conferencia episcopal no tengan lugar. Porque en todo caso, a nivel magisterial o a nivel jerárquico, está la conferencia episcopal. ¿Cómo puede ser que hagan lío afuera y no adentro? Interesante también, ¿no? Bueno, están ahí, ¿no? Son gente que está siempre ahí, que está siempre en como era la salida de la madriguera, digamos, ¿no? Y están siempre ahí, son expertos en esperar, en el silencio. Bueno, nada. bueno. Bueno, Te si mandamos quieren, saludos. sí, y si quieren revivir la nota, lo pueden hacer en nuestro espacio, en nuestro canal de YouTube. Tenemos la nota de Emil Secuda cuando, bueno, tuvimos el honor de entrevistarla también acá en Yo Quiero Verte. Una genia. Para Bien. conocerla un poquito más y, bueno, poder opinar y defenderla, ¿no? con justa causa. Claro, si vamos a criticar, que sea con fuente, con causa. No, sí, es más, viste, bueno, nada, es lo de siempre. Bien. Bueno, además de escuchar esta nota, también El santo pueden... pueblo de Dios. Sí, seguramente. Y además de escuchar esta nota de Milce, también pueden escucharte en nuestro canal de YouTube, en las notas de Hablemos de Teología, y también seguirte en tus redes sociales, Agustín. Te encuentran como Hablemos de Teología, tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Sí, en Facebook es .ar, pero sí, bueno. Bien, Hablemos de Teología.ar en Facebook y Hablemos de Teología en Instagram. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Agus, por estos minutos compartidos en esta tarde de sábado y te dejamos que sigas realizando tu paseo astronómico por ahí, por el barrio de Montecastro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguís paseando, saludo a Fran. Bueno, muchas gracias por el contacto como siempre, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, Agus. Pasaba Agustín Podestá, columnista de Yo Quiero Verte, magíster en teología y quien lleva adelante Hablemos de Teología.